Siguiendo con la lectura del Código Civil, quedamos en el artículo 1350. Podrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario. Artículo 1351. No podrá intentar la acción de nulidad o rescisión el partícipe que haya enajenado su porción en todo o parte, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo de que le resulte perjuicio. Artículo 1352. La acción de nulidad o de rescisión prescribe respecto a las particiones según las reglas generales que fijan la duración de esta especie de acciones. Artículo 1353. El partícipe que no quisiere o no pudiera intentar la acción de nulidad o rescisión conservará los otros recursos legales que para ser indemnizado le correspondan. Título 11. Del pago de las deudas hereditarias y testamentarias. Artículo 1354. Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias. Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias, sino hasta la concurrencia de lo que valga lo que hereda. Lo dicho se extiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1356 y 1526. Artículo 1355. La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros, excepto en los casos del artículo 1287, inciso segundo. Artículo 1356. Los herederos usufructuarios o fiduciarios dividen las deudas con los herederos propietarios o fideicomisarios, según lo prevenido en los artículos 1368 y 1372. Y los acreedores hereditarios tienen el derecho de dirigir contra ellos sus acciones en conformidad a los referidos artículos. Artículo 1357. Si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto, solo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el resto de su crédito, y les estará obligado a prorrata por el resto de su deuda. Artículo 1358. Si el testador dividiera entre los herederos las deudas hereditarias de diferente modo que el que en los artículos precedentes se prescribe, los acreedores hereditarios podrán ejercer sus acciones o en conformidad con dichos artículos o en conformidad con las disposiciones del testador, según mejor les pareciere. Mas, en el primer caso, los herederos que sufrieren mayor gravamen que el que por el testador se les ha impuesto tendrán derecho a ser indemnizados por sus coherederos. Artículo 1359. La regla del artículo anterior se aplica al caso en que, por la partición o por convenio de los herederos, se distribuyen entre ellos las deudas de diferente modo, que como se expresa en los referidos artículos. Artículo 1360. Las cargas testamentarias no se mirarán como carga de los herederos en común, sino cuando el testador no hubiere gravado con ellas a alguno o algunos de los herederos o legatarios en particular. Los que tocaran a los herederos en común se dividirán entre ellos como el testador lo hubiere dispuesto, y si nada ha dicho sobre la división a prorrata de sus cuotas, o en la forma prescrita por los referidos artículos. Artículo 1361. Los legados de pensiones periódicas se deben día por día, desde aquel en que se difieran, pero no podrán pedirse sino a la expiración de los respectivos periodos, que se presumirán mensuales. Sin embargo, si las pensiones fueran alimenticias, podrá exigirse cada pago desde el principio del respectivo periodo, y no habrá obligación de restituir parte alguna aunque el legatario fallezca antes de la expiración del periodo. Si el legado de pensión alimenticia fuera una continuación de la que el testador pagaba en vida, seguirá prestándose como si no hubiese fallecido el testador. Sobre todas estas reglas prevalecerá la voluntad expresa del testador. Artículo 1362. Los legatarios no son obligados a contribuir al pago de las legítimas, de las asignaciones que se hagan con cargo a la cuarta de mejoras o de las deudas hereditarias, sino cuando el testador destine a legados alguna parte de la porción de bienes que la ley reserva a los legitimarios o a los asignatarios forzosos de la cuarta mejora, o cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella lo bastante para pagar las deudas hereditarias. La acción de los acreedores hereditarios contra los legatarios es en subsidio de la que tienen contra los herederos. Artículo 1363. Los legatarios que deban contribuir al pago de las legítimas, de las asignaciones con cargo a la cuarta mejora o de las deudas hereditarias lo harán a prorrata de los valores de sus respectivos legados, y la porción del legatario
insolvente no gravará lo otro. No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios aquellos a quienes el testador hubiera expresamente exonerado de hacerlo, pero si agotadas las contribuciones de los demás legatarios, quedara incompleta una legítima o insoluta una deuda, serán obligados al pago aún los legitimarios exonerados por el testador. Los legados de obras pías o de beneficencia pública se entenderán exonerados por el testador sin necesidad de disposición expresa, y entrarán a contribución después de los legados expresamente exonerados, pero los legados estrictamente alimenticios, a que el testador es obligado por ley, no entrarán a contribución sino después de todos los otros. Artículo 1364. El legatario, obligado a pagar un legado, lo será solo hasta la concurrencia del provecho que reporte de la sucesión, pero deberá hacer constar la cantidad en que el gravamen exceda el provecho. Artículo 1365. Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos a una hipoteca, el acreedor hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero a quien pertenezca el inmueble contra sus coherederos por la cuota que a ellos toque de la deuda. Aun cuando el acreedor haya subrogado al dueño del inmueble en sus acciones contra sus coherederos, no será cada uno de estos responsable sino de la parte que le quepa en la deuda, pero la porción del insolvente se repartirá entre todos los herederos a prorrata. Artículo 1366. El legatario que en virtud de una hipoteca o prenda sobre la especie legada ha pagado una deuda hereditaria con que el testador no haya expresamente querido gravarle, es subrogado por la ley en la acción del acreedor contra los herederos. Si la hipoteca o prenda ha sido accesoria a la obligación de otra persona que el testador mismo, el legatario no tendrá acción contra los herederos. Artículo 1367. Los legados con causa onerosa que pueda estimarse en dinero no contribuyen sino con deducción del gravamen y concurriendo las circunstancias que van a expresarse. Primera, que se haya efectuado el objeto. Segunda, que no haya podido efectuarse sino mediante la inversión de una cantidad determinada de dinero. Una y otra circunstancia deberán probarse por el legatario y solo se deducirá por razón del gravamen la cantidad que constare haberse invertido. Artículo 1368. Si el testador deja el usufructo de una parte de sus bienes o de todos ellos a una persona y la desnuda propiedad a otra, el propietario y el usufructuario se considerarán como una sola persona para la distribución de las obligaciones hereditarias y testamentarias que cupieren a la cosa fructuaria, y las obligaciones que unidamente les quepan se dividirán entre ellos conforme a las reglas que siguen. Primera, será a cargo del propietario el pago de las deudas que recayere sobre la cosa fructuaria, quedando obligado al usufructuario a satisfacerle los intereses corrientes de la cantidad pagada, durante todo el tiempo que continuare el usufructo. Segunda, si el propietario no se allanare a este pago, podrá el usufructuario hacerlo, y a la expiración del usufructo tendrá derecho a que el propietario le reintegre el capital sin interés alguno. Tercera, si se vende la cosa fructuaria para cubrir una hipoteca o prenda constituida en ella por el difunto, se aplicará al usufructuario la disposición del artículo 1366. Artículo 1369. Las cargas testamentarias que recayeren sobre el usufructuario o sobre el propietario serán satisfechas por aquel de los dos a quien el testamento las imponga, y del modo que en éste se ordenare, sin que por el hecho de satisfacerlas de ese modo le corresponda indemnización o interés alguno. Artículo 1370. Cuando imponiéndose cargas testamentarias sobre una cosa que está en usufructo, no determinar el testador si es el propietario o el usufructuario el que debe sufrirlas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1368. Pero si las cargas consistieren en pensiones periódicas y el testador no hubiera ordenado otra cosa, serán cubiertas por el usufructuario durante todo el tiempo del usufructo, y no tendrá derecho a que le indemnice de este desembolso el propietario. Artículo 1371. El usufructo constituido en la partición de una herencia está sujeto a la regla del artículo 1368, si los interesados no hubieran acordado otra cosa. Artículo 1372. El propietario fiduciario y el fideicomisario se considerarán en todo caso como una sola persona respecto de los demás asignatarios, para la distribución de las deudas y cargas hereditarias y testamentarias, y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo siguiente. El fiduciario sufrirá dichas cargas con calidad de que a su tiempo se las reintegre el fideicomisario sin interés alguno. Si las cargas fueren periódicas, las sufrirá el fiduciario sin derecho a indemnización alguna. Artículo 1373. Los acreedores testamentarios
no podrán ejercer las acciones a que les da derecho el testamento, sino conforme al artículo 1360. Si en la partición de una herencia se distribuyeron los legados entre los herederos de diferente modo, podrán los legatarios entablar sus acciones o en conformidad a esta distribución, o en conformidad al artículo 1360, o en conformidad al convenio de los herederos. Artículo 1374. No habiendo concurso de acreedores ni tercera oposición, se pagará a los acreedores hereditarios a medida que se presenten, y pagados a los acreedores hereditarios se satisfarán los legados. Pero cuando la herencia no apareciera excesivamente gravada, podrá satisfacerse inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cubrir lo que les quepa en la contribución a las deudas. Ni será exigible esta caución cuando la herencia está manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios. Artículo 1375. Los gastos necesarios para la entrega de las cosas legadas se mirarán como una parte de los mismos legados. Artículo 1376. No habiendo la sucesión lo bastante para el pago de todos los legados, se rebajarán a prorrata. Artículo 1377. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución, sino pasados 8 días después de la notificación judicial de sus títulos. Título 12. Del beneficio de separación. Artículo 1378. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero, y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero. Artículo 1379. Para que pueda impetrarse el beneficio de separación no es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible. Basta que se deba a día cierto o bajo condición. Artículo 1380. El derecho de cada acreedor a pedir que el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito, pero no tiene lugar en dos casos. Primero, cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza del dicho heredero o un pago parcial de la deuda. Segundo, cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han confundido con los bienes de éste, de manera que no sea posible reconocerlos. Artículo 1381. Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir a beneficio de sus créditos la separación de bienes de que hablan los artículos presentes. Artículo 1382. Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acreedores de la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma que la invoquen y cuyos créditos no hayan prescrito o que no se hallen en el caso del número primero del artículo 1380. El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero para satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acreedores de la sucesión que no gocen del beneficio. Artículo 1383. Los acreedores hereditarios o testamentarios que hayan obtenido la separación o aprovechándose de ella en conformidad al inciso primero del artículo precedente, no tendrán acción contra los bienes del heredero, sino después de que se hayan agotado los bienes a que dicho beneficio les dio un derecho preferente. Más aún entonces podrán oponerse a esta acción los otros acreedores del heredero hasta que se les satisfagan el total de sus créditos. Artículo 1384. Las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los 6 meses subsiguientes a la apertura de la sucesión y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios podrán rescindirse a instancia de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen de los beneficios de separación. Lo mismo se extiende a la constitución de hipotecas o censos. Artículo 1385. Si hubiere bienes raíces en la sucesión, el decreto en que se concede el beneficio de separación se inscribirá en el registro o registros que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las fincas a que el beneficio se extienda. Título 13. De las donaciones entre vivos. Artículo 1386. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. Artículo 1387. Es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado inhábil. Artículo 1388. Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, salvo los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. Artículo 1389. Es capaz de recibir entre vivos toda persona que la ley no haya declarado incapaz. Artículo 1390. No puede hacerse una donación entre vivos a persona que no existe en el momento de la donación.
Si se dona bajo condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición, salvo las excepciones indicadas en los incisos tercero y cuarto del artículo 962. Artículo 1391. Las incapacidades de recibir herencias y legados según los artículos 963 y 964 se extienden a las donaciones entre vivos. Artículo 1392. Es nula asimismo la donación hecha al curador del donante antes que el curador haya exhibido las cuentas de la curaduría y pagado el saldo, si lo hubiera en su contra. Artículo 1393. La donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente hayan previsto las leyes. Artículo 1394. No dona el que repudia una herencia, legado o donación, o deja de cumplir la condición a que está subordinado un derecho eventual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar a un tercero. Los acreedores, con todo, podrán ser autorizados por el juez para sustituirse a un deudor que así lo hace, hasta concurrencia de sus créditos, o del sobrante si lo hubiere, se aprovechará el tercero. Artículo 1395. No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque su uso y goce acostumbre darse en arriendo. Tampoco lo hay en el mutuo sin interés, pero lo hay en la remisión o cesión del derecho de percibir los réditos de un capital colocado a interés o ascenso. Artículo 1396. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan. Artículo 1397. No hace donación a un tercero el que a favor de éste se constituye fiador o constituye una prenda o hipoteca, ni el que exonera de sus obligaciones al fiador o remite una prenda o hipoteca mientras esté solvente el deudor, pero hace donación el que remite una deuda o el que paga a sabiendas lo que en realidad no debe. Artículo 1398. No hay donación, ni habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hay por otra aumento, como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero. Artículo 1399. No hay donación en dejar de interrumpir la prescripción. Artículo 1400. No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces si no es otorgada por escritura pública e inscrita en el competente registro. Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la misma especie de bienes.